hay otros países que están aumentando la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos, por ejemplo, le ha pedido al gobierno de Venezuela iniciar negociaciones para una transición pacífica del poder. Vamos a verlo. Estados Unidos dijo que el candidato opositor Edmundo González derrotó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela y pidió negociaciones para garantizar una transición pacífica del poder. El candidato de la oposición democrática, Edmundo González, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar. A pesar de que Blinken no reconoció a González como el nuevo presidente, el gobierno de Maduro calificó de graves y ridículas las felicitaciones de Estados Unidos al opositor, reiterando que un diálogo es posible con los estadounidenses solo si respetan su soberanía y dejan de intentar un golpe de Estado. Entre tanto, el opositor agradeció el respaldo. México definió como un exceso el pronunciamiento de Estados Unidos, mientras que Uruguay, Argentina, Costa Rica y Ecuador este viernes reconocieron a González como el ganador, uniéndose a Perú. Un claro ejemplo de nuestro compromiso con estos valores es nuestra firme postura frente al fraude electoral en Venezuela. ¿Y Brasil? Estamos decepcionados por el retraso del Consejo Nacional Electoral en la publicación de los datos. Celso Amorim, que estuvo en Venezuela durante las elecciones por encargo del presidente Lula, dijo que Maduro necesita demostrar que ganó. Por su parte, este jueves, Colombia, Brasil y México invitaron a Maduro en un comunicado conjunto a publicar las actas electorales. Entre tanto, los líderes de los comités de asuntos exteriores del Congreso de Estados Unidos y los jefes de las legislaturas de toda Europa se unieron para condenar el manejo del gobierno venezolano de las elecciones. Una rara muestra de unidad destinada a presionar a Caracas para que publique los recuentos de votos completos. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Muy importante ese informe de Jacopo Luzzi, pero hay que recordar dos hechos fundamentales. En primer lugar, México, claro, el señor López Obrador dice, bueno, tiene que presentar las actas, pero no quisieron ir a la sesión de la Organización de Estados Americanos, claro, no quisieron ir a la sesión de la OEA. Brasil dice, bueno, nos sentimos decepcionados, ¿no? O sea, les han roto el corazón esta actitud de Nicolás Maduro, ¿no? Descorazonados, dolidos, pero se abstuvieron de votar. En el caso de Colombia, el señor Gustavo Petro también dice, mostrar las actas, quiere ser enérgico, pero también se abstuvieron de votar, pues entonces... ¿En qué quedamos? ¿No? O sea, querían que fuera buena fe. Así no es, querían, o haces o no haces. O sea, no puede ser así. Querían saber, ¿no? si solito lo hacían. No querían ser esos malos que le piden hacer las cosas porque uno sabe lo que debe hacer y pensaron en su inocencia que Venezuela, el gobierno del señor Nicolás Maduro, iba a tomar la decisión correcta. Iba a recapacitar. Claro, se iba a dar cuenta de lo que tocaba. Es interesante el caso de Estados Unidos porque, ojo, si bien las elecciones acaban de ser ahorita, en realidad Nicolás Maduro sigue siendo presidente hasta febrero. Yes. Ahorita formalmente hasta el próximo año. No es un presidente ilegítimo. Lo sería a partir de febrero, el día que corresponda con la sucesión democrática. Interesante porque tiene una ventana de meses que habíamos comentado, ¿no? O sea, si ganaba González Urrutia en buena lid, que evidentemente es lo que afirma la oposición, que ellos han ganado con una diferencia rotunda, iba a tener las cosas complicadas hasta el próximo año porque a Maduro le quedan meses en el poder. Y lo estamos viendo, o sea, dijimos, va a ser muy difícil que él pueda hacer algo, y claro, está utilizando el poder que todavía tiene, porque todavía sigue legalmente presidente, sigue siendo legalmente presidente. Ahora, la Asamblea o el Congreso en Venezuela es de mayoría chavista. Interesante que Estados Unidos reconozca al señor González Urrutia como legítimo presidente o como ganador de las elecciones, pero en el año 2019 también recibieron a Juan Guaidó y lo reconocieron como presidente. Y de hecho, sea de paso, Juan Guaidó en ese momento, la semana pasada hablamos, ¿qué pasó con Juan Guaidó? Juan Guaidó vive en Estados Unidos, está escondido en Estados Unidos porque desde hace unos años ya, el régimen de Nicolás Maduro lo acusó de una serie de delitos, de traición a la patria, de terrorismo, de asociación ilícita para delinquir, etc. En el 2020 incluso lo acusaron de haber financiado y planeado a un grupo de mercenarios que tenía como misión matar a Nicolás Maduro. Pero las fuerzas del orden en Venezuela fueron tan eficientes que pudieron neutralizar este intento de magnicidio. Y por eso Juan Guaidó vive escondido en Estados Unidos, porque lógicamente no puede volver a Venezuela porque hay una orden de captura en su contra. Y
¿en qué quedó este reconocimiento? De varios países que lo recibieron, lo felicitaron, sí, tú eres el presidente. Se armó embajadas, incluso diferentes. Todo el mundo se olvidó y al final le dijeron, anda nomás. Sí. Y quedó el tema Juan Guaidó. Y en febrero, donde supuestamente tendría que haberse dado el reconocimiento a Edmundo González, ¿no? Que es supuestamente el presidente que realmente debería ejercer a partir del próximo año, Estados Unidos también va a tener nuevo presidente. Va a estar o con Kamala Harris o con Donald Trump. Uno de los dos, porque en enero del siguiente año asume como presidente. Entonces, en febrero ya le va a tocar al siguiente presidente tomar una decisión a partir de lo que suceda en febrero. Una de las primeras misiones será decidir si mantiene su respaldo a Edmundo González, como lo ha tenido Biden, o cambian y deciden conversar con Nicolás Maduro y plantearle algunas soluciones. Entonces, lo que hoy diga Estados Unidos en realidad es relativo, porque en enero esa posición puede cambiar. Así es, esa es la posición de Joe Biden, por ejemplo, que ahorita está diciendo no, que tiene que hacer una transición de gobierno, pero en su momento recibieron a Juan Guaidó y después le dijeron, mira, ¿sabes qué? Guaidó, anda para allá. ¿Sabes qué, Nicolás Maduro? Vamos a levantar las sanciones por el tema del petróleo, las vamos a volver un poco más flexibles, por así decirlo, siempre y cuando te comprometas a hacer unas elecciones democráticas y transparentes. Ok, no tuvieron en cuenta que hace 20 años le están pidiendo lo mismo a ese señor y le da lo mismo, pero en esas dijeron, bueno, vamos a apelar a tu buena fe. No le interesó, o sea, ya están viendo que hay una denuncia de fraude. Joe Biden ya no va a volver a ser presidente porque ya declinó de la campaña de reelección, o sea, está entre Kamala Harris y Donald Trump. Y lo que puede ocurrir en noviembre recién se va a definir el próximo año, el 2025. Y acá viene un dato muy interesante, porque dentro de la comunidad internacional hay un debate respecto a qué tanto pueden endurecer las sanciones o el cerco económico en torno a Venezuela, si es que lo quieren ver como una especie de cerco económico, pero se habla de sanciones internacionales, porque lo que se teme es que esto pueda agravar la ola migratoria. O sea, vas a terminar haciendo que más venezolanos salgan de su país si es que endureces estas sanciones. Y lamentablemente, ningún país quiere hacerse cargo de esto. Y un tema interesante es que el señor Gustavo Petro está dirigiendo un país como Colombia que ha recibido, ya tiene cerca de 2 millones de ciudadanos venezolanos porque comparten una frontera en común. Y a él debería importarle mucho esto, porque hay toda una serie de temas de recibir tantas personas en tu país. Yo no digo que esté mal. Si tú estás preparado para hacerlo, lógicamente está bien, pero eso ya te genera problemas económicos, problemas de inseguridad, problemas de falta de empleo, etcétera. O sea, problemas dentro del país. Y sin embargo, el señor Gustavo Petro se abstiene de votar. Su embajador dijo, no podemos tomar una decisión porque Venezuela no está aquí. O sea, no hay un representante de Venezuela. Se olvida que Venezuela de manera voluntaria se retiró de la OEA. O sea, no los obligaron, no los expulsaron. Ellos dijeron, no nos interesa, y se fueron. Entonces uno se pone a pensar, ¿para qué sirven las reuniones de ese tipo de organismos si finalmente no se van a poner de acuerdo o después, si se ponen de acuerdo, no son vinculantes o no los pueden obligar a nada tampoco? Y ese es el drama, porque además Venezuela en febrero tendría que darse el cambio o la continuidad de Nicolás Maduro. Todos sabemos qué va a pasar, se va a quedar el señor Nicolás Maduro en febrero. Pero a mitad de año entran a un nuevo proceso electoral. Se tiene que elegir, entiendo, a la Asamblea Nacional. Así es. Y el problema es que es una nueva oportunidad, uno diría, para la oposición de cambiar las cosas desde la Asamblea Nacional, que hoy tiene mayoría chavista, porque madurismo es darle demasiada relevancia a un señor que sigue teniendo vive a la viva imagen de Hugo Chávez. Entonces, el chavismo sigue gobernando la Asamblea Nacional. Pero el problema es que si hoy se habla de un fraude que la oposición tiene bastante evidencia, es real, no es una ficción, no es un deseo, hay evidentes pruebas de un fraude. ¿Por qué no podrían hacer de nuevo un fraude en el próximo año? Si al final la comunidad internacional levanta algunas voces, pero concretamente no hace absolutamente nada. ¿Qué garantiza se defienda el voto del venezolano para que realmente las cosas puedan cambiar? Así es. Y hay un tema sumamente importante que está más allá, o tal vez está detrás de todas las razones de este permanente atornillamiento al poder. Nicolás Maduro y su cúpula están acusados de secuestros, desapariciones y asesinatos, de crímenes de lesa humanidad que no prescriben a nivel mundial. Quiere decir que pueden pasar muchos años y en donde te encuentran, te van a capturar, te van a llevar, te van a sentenciar y te van a meter preso. No importa cuántos años pasen. En primer lugar. En segundo lugar, tiene abierta una investigación en Estados Unidos por narcotráfico. Hay una recompensa por él de $15 millones. Por los miembros de su cúpula hay recompensas que van hasta los $10 millones. Ninguno de estos señores va a ir preso, no quieren ir presos y saben que la única manera de evitar ir a la cárcel
es manteniéndose en el poder. Uno dice, bueno, ¿y por qué no los detienen? Porque están dentro de Venezuela, pues. No salen de Venezuela justamente por eso. O sea, no es que hagan giras a todos los países y se den la mano con todos los presidentes. Saben a qué lugares pueden ir, donde tienen presidentes que de alguna manera les aupan esa conducta, ¿no? Le dicen, no, no te preocupes, no pasa nada acá. Y aún así no salen del país. Esa, lamentablemente, es la razón por la cual esos señores no quieren dejar el gobierno. Y no va a haber manera que lo hagan. Al menos de una manera pacífica no va a ocurrir esto. Es lamentable, pero es lo que está pasando. Esa es la realidad, lamentablemente, que es lo que hace tan duro y tan desesperanzador para todos los venezolanos en el mundo que tenían las esperanzas puestas en estas elecciones de que realmente pudiera darse una transición democrática, sin violencia, sin muertes, sin detenciones, pero se entiende, eso no sería posible.